en 2 semanas, ¿ya? Que es un capítulo más o menos más extenso. Y en esta primera semana vamos a trabajar hasta todo lo que es medios de red, ya, capa 1. Luego, la siguiente semana vamos a trabajar lo que es la capa 2, ¿ya? Capa 1, capa 2, vamos a separar. De hecho, vamos a hacer parte de la clase hoy día y luego vamos a hacer laboratorio, después el recreo. Así que ya van a tener la experiencia de ver fibra, vamos a hacer cableado estructurado, algunas cositas para empezar a soltar mano ya con lo que es capa física. Y la siguiente semana continuamos la otra parte, ¿ya? Capítulo 4 entonces lo vemos entre la semana esta y la próxima, en 2 semanas seguidas. Ya. Primero, jóvenes, cuando nos encontramos con equipos caseros, podríamos decirle equipos de redes locales, generalmente ustedes se van a encontrar con equipos que son híbridos o que hacen más de una tarea, ¿cierto? Este es el típico router que usted ve en su casa, que se le denomina router doméstico. Pero si lo analizamos un poquito más a fondo, este equipo en realidad no es solamente un router. A la vez de ser un router, también es un switch. Y a la vez es un equipo Wi-Fi. Por lo tanto, ¿cuál sería el nombre correcto que le deberíamos dar en realidad? El híbrido o en realidad un dispositivo multifuncional, ¿cierto? Si lo comparásemos como una impresora multifuncional, las impresoras multifuncionales también son híbridas, porque son escáner, ¿cierto? A la vez son fotocopiadoras y a la vez imprimen. Entonces, para nosotros, un equipo doméstico, un router doméstico, tiene tres tipos de comunicación, 3 tipos de conexión a la red, y a la vez cumple 3 funciones específicas. Y le podríamos agregar más de una, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los puertos o cómo lo dividimos técnicamente? En el puerto que se llama Internet, o también conocido como puerto WAN, es el puerto que va hacia afuera, ¿cierto? Hacia afuera de nuestra red y se conecta con otro router. Pero trae 4 puertos, ¿cierto?, que van hacia la red interna, por lo tanto trabajan en la red LAN. Red WAN, red LAN, pero a la vez, aunque no se vea, tiene una tarjeta Wi-Fi, por lo tanto también es un WLAN, ¿ya? Entonces, router doméstico yo no lo llamaría como un equipo híbrido, como dijeron por ahí, multifuncional, ¿cierto? ¿Ya? Cumple 3 funciones. Para un hogar está bien, pero para una empresa será adecuado tener 3 cosas en un equipo. ¿Cuál es el gran problema al tener un equipo de este tipo en una empresa? Si falla, falla todo. Si falla exactamente, no solamente pierdo la conexión WAN, no solamente la LAN y la WLAN, toda la red está abajo. Entonces, ustedes, cuando ya tengan que aplicar esto en el mundo real, dividan las 3 funciones en 3 equipos por separado. Un router que cumple la función de router, un switch de switch y un access point que cumple la función inalámbrica. De hecho, si falla una de las partes de la red, no afectan tanto. Si me falla la red inalámbrica, igual puedo conectarme por la red LAN, ¿cierto? Si falla la red WAN, igual la red local funciona, ¿ya? Entonces, es mejor que dividamos en vez de tener un solo dispositivo. A ver, cuando tenemos una red WLAN también suelen ocurrir algunos lugares donde no tenemos cobertura. Por ejemplo, en esta oficina, tener un solo dispositivo inalámbrico no podría cubrir por la forma con que está hecho este lugar. Esos puntos donde no llega la cobertura inalámbrica se llaman puntos ciegos. Y los puntos ciegos simplemente son o murallas o ubicaciones donde no tenemos una cobertura lo más adecuada posible. Ahora, ¿cómo tratamos de resolver ese problema? Porque es muy común, ¿cierto? Que estoy en ubicaciones, me llega la señal muy potente, me corro hacia un lado, estoy en un rincón, no llega la señal potente. Para ello se utilizan extensores, ¿ciertos?, de alcance. ¿Qué son los extensores de alcance? Son dispositivos que van extendiendo mi red inalámbrica para evitar los puntos ciegos y los voy distribuyendo en distintas partes, ¿ya? Hoy día, esta tecnología se conecta a cualquier enchufe eléctrico y lo que hacen es extender mi red Wi-Fi. Es decir, en vez de tener un solo equipo en mi oficina, voy a tener un router Wi-Fi y varios extensores que me cubren una mayor superficie. ¿Cuántas redes inalámbricas voy a ver en total entonces? Siempre la misma. La diferencia es que la cobertura va a ser mucho más eficiente. Ya en la casa lo hice con el router. Lo podemos hacer, de hecho vamos a hacer un laboratorio y podemos poner varios equipos inalámbricos conectados entre sí y generar una sola red. Y eso me evitaría los puntos ciegos, ¿cierto? Que son los muros de concreto. ¿Qué más nos afecta? Los ventanales. ¿Qué más nos afecta, por ejemplo, la señal inalámbrica?
El clima, el sol, ¿cierto? La temperatura. Aquí en este caso se pondrían extensores en distintas ubicaciones para poder evitar los puntos ciegos. ¿Ya? El problema más común que uno ve en la reina Lambda. O, por ejemplo, un usuario puede decir, a mí me llega perfecta la señal, pero obviamente está al lado del router, ¿por cierto? Pero el otro usuario que está en la otra ubicación va a tener una señal muy débil o pérdida, ¿ya? Y pierde bits, por lo tanto no llegan bits 1 y 0, llegan bits inconclusos. Ahora, ¿qué tecnología se ha desarrollado también para trabajar esto? No solamente van a ser la tecnología de AP, sino que está la tecnología Li-Fi. Li-Fi. ¿Qué es la Li-Fi? Es Wi-Fi por la luz. Es decir, me voy a ahorrar, por ejemplo, tener esto AP y en vez de tener estos extensores de alcance o AP, por ampolletas LED se va a transmitir red inalámbrica. Entonces, se ocupa la misma tecnología que existe, no tengo que hacer ninguna instalación nueva, solamente que las ampolletas de esa tecnología son capaces de transmitir Wi-Fi. Va a ser una ventaja bastante grande para iluminar para el sector, ¿cierto? Ya, no tienen que instalar nada nuevo. Solamente las ampolletas que son Li-Fi. En realidad, o en forma general, así si lo vemos, esas ampolletas van a ser, ¿qué cosa? Extensores, nada más que eso. La cobertura que van a tener y las velocidades, ahí podemos discrepar un poco. La cobertura no van a ser muy amplia, es decir, una ampolleta Li-Fi cubre un rango de 2 metros cuadrados, pero el alcance de ancho de banda es 1 giga. Es decir, usted se para aquí, abajo de la ampolleta tiene 1 giga de velocidad. ¿Está bien, por cierto? ¿Para qué están hechos? Para, por ejemplo, ponerlo sobre los puestos de trabajo. ¿Ya? ¿Cómo se configurarían esos puntos? Son AP en realidad. Son lo mismo que una AP actual, en realidad, pero son ampolletas. Entonces, si yo tengo ya el soquete para conectar una ampolleta normal, ahí mismo pongo la ampolleta Li-Fi. Además de brindar luz, es un access point. Entonces, ¿qué mejor ahorro que eso? Y lo principal que muchas veces en la oficina no quieren intervenir con muchos cables porque se ve feo, ¿cierto? Hay que volver a taladrar, poner access point por todos lados, ocupando la misma red eléctrica, ¿cierto? El mismo soquete de la ampolleta, por la ampolleta nueva, y esa ampolleta es ampolleta LED y además un extensor Wi-Fi. Mata 2 pájaros de un tiro. Van a ser un poco más caras, estamos hablando del precio del mercado, una ampolleta vale 15.000 pesos. Pero lo que otorga es mucho más ventajoso que hacer una red nueva, ¿no es cierto? ¿Usted pagaría 15.000 pesos por tener 1 giga en una ampolleta? Lejos. ¿Ya? Jóvenes, nuevamente mencionamos, en la capa 1 del modelo OSI, en la capa 1, cuando estamos transmitiendo a nivel físico, lo que se transmite son impulsos eléctricos. Y esos son bits, ¿cierto? Por lo tanto, estos bits que se van generando en un circuito digital se componen de unos y ceros. Y esos unos y ceros se hacen con voltajes más 5, menos 5 volt. 5 volt generan un 1, menos 5, un 0. No nos sirven voltajes incorrectos, no nos sirven 4 volt, ni 3 volt, ni 6 volt. Tienen que ser o 5 o menos 5. Cuando no llega el voltaje adecuado, y eso puede ser por un cable, por una red inalámbrica, los bits se pierden y simplemente la comunicación que pasa no llega. Y hay que volver a reenviar. Entonces, cuando nosotros vemos esos fenómenos, cuando tenemos pérdida de señal, por ejemplo, vemos que la señal es muy débil, inalámbrica, o simplemente la descarga es muy lenta, ¿cierto? Veo que estoy descargando, transfiriendo un par de bits, cuando debería descargar, por ejemplo, varios pegas. Y eso simplemente porque los cables fueron mal hechos, son demasiado largos, cables enrollados, como lo vamos a ver un rato más, iluminación que está eléctrica cerca de la red inalámbrica, una mezcla de cosas que nos dificultan, ¿ya? Incluso algo tan básico como poner el router Wi-Fi arriba del refrigerador, ¿cierto? ¿Qué pasaría ahí? Si ponemos el router inalámbrico arriba del refrigerador o al lado del microondas. El horno microondas, ¿cierto? Como su nombre lo dice, trabaja con ondas bajas. Y esas ondas bajas son ondas que se envían muy similar a la red de Wi-Fi. Entonces, la red inalámbrica mía, si intercepta otra onda baja, ¿qué es lo que hacen? Chocan y se destruyen. Resultado final, la señal no llega. ¿O qué pasa sobre el refrigerador? El refrigerador usa motor eléctrico, ¿cierto? Que funciona para extraer aire caliente. Cuando funciona el motor del refrigerador, interfiere en la señal Wi-Fi de mi router. ¿Y qué pasa con la señal? También baja, ¿ya?
Así que conectar dispositivos, por ejemplo, router Wi-Fi o extensores inalámbricos cerca de motores eléctricos o los mismos enchufes afecta en la transmisión bastante. Además de ello, a eso sumemos que estamos rodeados de señal inalámbrica. Por ejemplo, los drones. Los drones usan radiofrecuencia y las radiofrecuencias son las mismas que se usan para la red Wi-Fi. Entonces, ¿qué pasa si hay muchos drones alrededor mío? Cerca de un router, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿cierto? Y así empezamos a sumar y sumar. Sensor inalámbrico de automóviles, portones automáticos, controles remotos. Todo afecta a las señales inalámbricas. Y eso afecta la transmisión finalmente. ¿Ya? Entre más dispositivos inalámbricos tenemos en nuestro alrededor, mayor problema tenemos de transmitir inalámbricamente. Por eso siempre, en lo posible, elijan hacer una red de cable versus la inalámbrica, ¿cierto? La inalámbrica igual nos ahorra tiempo y es más cómodo, porque uno, siendo un equipo, transmite, pero tiene muchas desventajas versus la red cableada. Si ustedes van a hacer una red de datos donde saben que los equipos van a estar siempre fijos, ¿qué tipo de red? Como esta, cableado, un laboratorio cableado. Yo ojalá que fuese fibra óptica, ¿cierto? Es más caro, pero es lo posible. Pero no hagan un laboratorio, por ejemplo, de computación con red Wi-Fi, ¿cierto? ¿Ya? La red Wi-Fi solamente, la única ventaja que tiene es la movilidad, y podemos movernos en distintos puntos. Pero si usted sabe que va a trabajar siempre con un equipo, haga red siempre cableada. Siempre logra las mayores velocidades con la red cableada. A ver, si nosotros interpretásemos las señales, ¿ya? Hay unos dispositivos que se llaman osciloscopios. ¿Lo han visto en el laboratorio de hardware? ¿Ya? Esas máquinas que están arriba, que las van a ver después con el profe Pedro en electrónica, van a poder medir las señales y podríamos ver cómo se transmite una señal digital. Y si la pudiésemos medir, es decir, si nosotros tomásemos este cable, permiso, ya. Si por ejemplo nosotros tomamos ese cable, no sabemos lo que hay dentro. Sabemos que es un cable que está construido, pero adentro los bits que se transmiten deberían ser de esta forma. ¿Una señal de qué tipo? Digital, 1 y 0. Y con el osciloscopio podemos medirla. Si este cable, por ejemplo, está cortado o está enrollado de esta forma, ¿qué pasaría con la transmisión adentro? Llegaría una señal incorrecta, sería algo así, ¿cierto? ¿Esta señal está bien o está mal? Eso que vemos ahí. No es una señal digital correcta porque tiene muchas oscilaciones y lo más probable, ¿cierto? Fíjense que este es un cable de cobre. Por lo tanto, yo podría interpretar que ese cable está mal hecho, o está enrollado, o ese cable es muy largo. Entonces los bits que van por ahí nunca van a ser bits correctos. El cobre tiene mucha pérdida. Es un buen material para construir cable de red, pero tiene varias desventajas. Es barato. Es súper barato, es fácil de construir, pero la gran desventaja es que es muy propenso a interferencias y a pérdida de velocidades. ¿Ya? Fíjense la siguiente. La siguiente que se muestra acá dice es un pulso de luz. Ahí hay fibra óptica. La diferencia con la fibra óptica no se transmite en bits. En la fibra óptica se transmite luz. Y la luz no tiene ninguna pérdida. Entonces, a diferencia del cobre, que los voltajes pueden variar, en la fibra óptica, ¿qué varía? Nada. ¿Cierto? Imagínese usted que transmite a cientos de kilómetros de distancia y llega a la misma cantidad de datos al otro lado. Y nadie lo interrumpe. No le afecta a la fibra óptica ni la luz, ni le afecta el calor, ni le afecta el frío, ni le afecta ningún factor climático a la fibra óptica. La gran desventaja a la fibra óptica es una sola. Es muy cara. Es la única desventaja. Pero en lo posible, si tuviésemos que elegir entre cobre y fibra, la fibra óptica, porque no tiene pérdida, ¿no es cierto? Se transmite lo que nosotros queramos, ¿cierto?, enviar. Ejemplo, el cobre tiene ciertos límites de velocidades y depende del material, tipo de conector que utilicemos, ¿cierto?, o la forma con que hagamos la norma del cable. Por ejemplo, máximo 100 megas. En cambio, la fibra óptica puede transmitir entre 1 y 5 gigas. Hay harta diferencia, ¿cierto? ¿Ya? Esto depende del tramo. Por ejemplo, el cobre no puede ser extendido más de 100 metros. Si yo hago un cable de red de cobre de más de 100 metros, ¿qué empieza a pasar? Hay pérdida. Si lo hago de 140 metros, un cable, ya no llega, por ejemplo, 100 megas, van a llegar 80 megas, 60 megas. En cambio, la fibra óptica, yo pongo un cable de fibra óptica de 20 kilómetros y si envío 1 giga al otro lado llega 1 giga, no se pierde nada. Pero sigue siendo demasiado caro. ¿Ya? Ahora, fíjense la tercera clasificación. Aquí tenemos las señales inalámbricas. Y las señales inalámbricas ya tienen
muchos factores que las afectan. Una señal inalámbrica nunca llega de esta forma. Nunca va a llegar en forma digital y exacta. La señal inalámbrica todo la afecta, ¿cierto? Como mencionamos, el clima, la distancia, la temperatura, otro dispositivo inalámbrico alrededor, si hay otro tipo de señales, AM, FM, pulsos modulados. Por lo tanto, cuesta mucho que una red inalámbrica, ¿cierto?, pueda transmitir a la velocidad que ofrecen los proveedores, ¿cierto? De hecho, usted va a encontrar un plan de telefonía 4G y el proveedor en el contrato le dice una velocidad, pero en realidad es eso, ¿no? Nunca la velocidad que se contrata, porque varía de la ubicación, dónde estoy, en qué parte del país, en qué hora del día estoy conectado, ¿cierto? Voy a la costa, la velocidad baja. Voy a la cordillera, baja. Estoy en la ciudad, sube. Voy al campo, baja. Estoy en la noche, baja la velocidad. Estoy en la mañana, sube. Y en cambio la fibra óptica, ¿quién altera? Nada. ¿Ya? Entonces tenemos las tres comparaciones. Ahora, si sé que la fibra óptica es muy cara, me quedan dos opciones. O el inalámbrico o el cobre. ¿Cuál elegiría? Me iría por el cobre, ¿cierto? El orden sería fibra óptica, cobre, inalámbrico. ¿Ya? Siempre ustedes opten en la capa física, ojalá que sea fibra óptica. ¿Ya? Traten de jugar con los proyectos, con los precios, para negociar lo más barato posible y que se pueda hacer una red de fibra óptica. Imagínense tener una red de fibra óptica aquí. ¿Le podría sacar provecho a la velocidad de las tarjetas? Fíjense, las tarjetas de estos computadores son gigabit, son gigas las tarjetas de red, pero el cable es 100 megas. ¿Ven? ¿Le puede sacar la velocidad? No. Imagínense jugando LOL con fibra óptica. ¿Ya? Ahí sí puede jugar con la velocidad. ¿Ya? Ahora, en la capa física, jóvenes, también hay distintos estándares. Así como nosotros hablamos del modelo OSI, ¿cierto? Y las normas, hay normativas para hacer los tipos de cables. Nosotros vamos a ver hoy día, en el taller, en un rato más, la norma EIA-TIA. Esa norma nos indica cómo tenemos que hacer los cables, qué categoría, qué colores tenemos que usar, qué tipo de conector para la red de cobre, ¿ya? No es que nosotros lo hagamos a nuestra vista, ¿cierto? Los colores no se inventan, están normados bajo ciertos estándares, ¿ya? Así como también existen otras normas para la red inalámbrica, la 802.11, por ejemplo, dice cómo tiene que ser el punto de acceso inalámbrico, qué distancia, con qué frecuencia se transmite, etc. Cada uno tiene normativa. ¿Ya? Nosotros nos vamos a basar bastante en esta, en la EIA-TIA, para el cobre. De ahí vamos a conocer la herramienta y los instrumentos para que nos familiaricemos y sepamos qué es lo que vamos a usar. Ahora, jóvenes, ¿qué pasaría si un compañero dice, ¿sabe qué? Yo no quiero seguir ninguna norma y quiero hacer mi propio cable de cobre y con los propios colores que yo inventé? ¿Le va a funcionar o no? No. O sea, en realidad va a funcionar. Si hacen los mismos cables, o sea, colores en las dos puntas. Por ejemplo, imagínese usted, invita a un alumno de cualquier carrera y le dice, ¿sabes qué? Este es un cable de red, haga un cable. Pero no le dice qué color usar. Él lo va a hacer, ¿cierto? Va a cortar los cables, va a unir los colores y va a pasar el conector. Y probablemente le resulte. Ahora, la pregunta es, ¿funcionará bien? Puede que funcione, pero el problema es que no es un estándar. Es decir, le va a funcionar quizás en un equipo y cuando quiere usarlo en otro switch, en otro PC, ese cable no va a transmitir. Entonces, por ello, nosotros tenemos que seguir estándares para que, si hacemos un cable aquí en Chile, ese cable con ese estándar va a funcionar en cualquier país del mundo, ¿cierto? Y con cualquier tarjeta de red. Esa es la lógica, estandarizar. ¿Ya? ¿Usted podría hacer una red de datos por lo que aprende acá en Japón? ¿Una red de cobre? Sí, si los colores son los mismos, ¿cierto? Acá, pero el lenguaje inicial, el idioma con que se comunique, pero los colores siguen siendo una misma normativa. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos, jóvenes, la normativa de los medios. Por ejemplo, el cable de cobre. Nosotros vamos a ver, para trabajar, cable de tipo UTP, un cable de cobre en un momento más, cable STP, que es un cable protegido. Vamos a usar conectores y vamos a usar nosotros algún tipo de herramientas para hacer los conectores, que se llaman las triunfadoras, ¿ya? Ahora, el cobre, ¿cómo transmite? Transmite mediante intensidad de campo electromagnético, es decir, transmite voltaje o impulsos, ¿cierto?, eléctricos a través de un medio físico.
Chile es un gran fabricante de cobre, pero no es un gran fabricante de cable de cobre, ¿cierto? Tiene la materia prima, pero no produce, en este caso, el cable. ¿Cómo lo hace Chile? Le vende cobre a China, y China, ¿qué manda de vuelta? Procesado, estos rollos. ¿Ya? Ahora, la fibra óptica, ¿cierto? Hay distintos tipos de fibra, que después vamos a ahondar un poco en ello. Hay de tipo monomodo, multimodo. Una transmite 1 giga por segundo, la otra transmite 5 gigas por segundo. La multimodo usa un tipo de conector especial. La fibra óptica transmite láser o LED, a diferencia de voltaje, es luz lo que va por dentro, ¿ya? Son impulsos de luz, donde un pulso es igual a un 1 y donde no hay pulso de luz es un 0. Es decir, como si nosotros tuviésemos una ampolleta y empezáramos a encender y apagar, ¿cierto? Ese encendido y apagado genera los bits. Luz es un 1, ausencia de luz, 0. Y eso es lo que se va transmitiendo por la fibra. Y por último, el medio inalámbrico, ¿cierto? La Wi-Fi, que es la más sencilla, necesita tener usted un punto de acceso, que es un router Wi-Fi, una tarjeta inalámbrica y transmitir, nada más. ¿Cuál será el medio de transmisión? El aire. ¿Ya? El aire. Y por ello van ondas de radio. Ahí tenemos los 3 métodos de transmisión actuales. ¿Ya? Cobre, fibra, aire. ¿Se pueden mezclar las 3 tecnologías en una red? Sí, perfectamente. Uno puede tener una red híbrida que sea en parte cobre, en parte fibra y en parte aire. El problema está que de los 3 medios hay uno que es más débil para transmitir, que es el aire, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si hacia el exterior contrato fibra óptica, pero dentro del hogar tengo aire? ¿Qué pasa con la velocidad? Claro, tío, contrato un plan, ¿cierto?, de 100 megas de fibra óptica Movistar hacia el exterior, a mi red WAN, pero dentro tengo un router Wi-Fi dentro de la casa. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? Hacia afuera, rápido, hacia adentro, lento. Y como mi velocidad del hogar es más lenta, ¿qué pasa con la velocidad hacia el exterior? También es lenta. Para poder lograr el objetivo ahí completo, debería ser que su red completa fuese del mismo medio. O sea, si tengo fibra óptica contratada al exterior, adentro de mi hogar debería ser fibra óptica en todos los puntos de conexión, ¿ya? Y eso es lo que comúnmente reclaman los usuarios. Oiga, yo contraté un servicio, no funciona la red real, mire, estoy pagando 50.000 pesos, contrato fibra óptica, pero estoy navegando 2 megas. Y la pregunta es, ¿qué tiene dentro de su casa? Ah, es que tengo un router Wi-Fi y estoy a 100 metros. Estoy en el baño conectado. Obviamente la señal va a ser débil, va a tener pérdida, ¿cierto? Y por lo tanto no logra la velocidad que el cliente quiere. Y eso es lo que más se reclama hoy día, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, aquí están las velocidades comunes de mediciones, jóvenes. Tenemos nosotros la velocidad más baja o la más mínima, que sería transmitir bits por segundo, ¿cierto? Luego vienen los kilobits por segundo, que serían transmitir 1 bit. El kilobit representa 10 bits. Los megabits, que representan 100 bits. Los gigabits, que representan 1000 megabits. Y 1 terabit, que representa 1000 gigabits. Ahora, de estas velocidades que presentamos acá en pantalla, el cobre, ¿hasta dónde llegará en velocidad? Hasta aquí. La fibra, hasta acá. Y el aire, o el Wi-Fi, ¿hasta dónde llegará? Nunca pasa más de acá. Entonces ahí tenemos que nosotros comparar qué tecnología usar. Siempre, por norma joven en las telecomunicaciones, un medio más lento hace bajar al otro. Es decir, tengo conectado fibra y cobre al mismo tiempo, se nivelan. Supongamos, tú conectas un cable de fibra que va a transmitir 1 giga y lo conectas a un equipo con cable de cobre de 100 megas, la fibra va a bajar su velocidad a 100 megas. Un equipo más lento en la red baja a toda la red. Eso pasa. Ahora, cuando se hacen los test de velocidad, jóvenes, ¿qué se está midiendo ahí? ¿Están midiendo ancho de banda o tasa de transferencia? ¿Qué se está midiendo ahí? ¿Tasa de transferencia o ancho de banda? Tasa de transferencia o ancho de banda. ¿Ya? Cuando van a aparecer estos test de velocidad, lo que miden son tasas de transferencia.
porque sacan el promedio de cuánto se demora usted en cantidad de bits de ir a descargar un archivo remoto y volver. ¿Ya? Por tanto, ahí vemos un plan de qué tipo, ADSL, asíncrono, porque me está indicando que la velocidad de bajada es mayor que la de subida. Y también yo puedo sacar en deducción que este es un plan hogar y no empresa, ¿cierto? Es un plan hogar de tipo ADSL y lo que están midiendo es tasa de transferencia. ¿Ya? ¿Por qué no es un plan empresa y no es DSL? ¿Cómo nos daríamos cuenta que eso es DSL? Deberían ser iguales, ¿cierto? Si fuesen, por ejemplo, 8 megabits de subida y 8 megabits de bajada, diríamos, este es DSL, por lo tanto es un enlace dedicado a una empresa. Esto debería ser un plan de hogar de cualquier hogar común, ¿cierto? Porque el usuario, ¿qué es lo que prefiere? ¿O cuál es su prioridad? Bajar más que subir. Y esto es constante con el tiempo, ¿no? ¿Siempre van a ser los 80? No, nunca. O sea, esto es como medio ficticio ahí, ¿cierto? Yo creo que en un momento marcó 80. En un momento sacó una captura, pero nunca van a ser los 80, ¿cierto? Hay muchas variables. Cantidad de dispositivos, medios físicos que utilicen, cantidad de usuarios conectados, etc. ¿Ya? En los routers, jóvenes, ya los routers empresariales, como los 1941, que nosotros estamos trabajando, hay una característica que deberíamos sacarle provecho. Por ejemplo, como tarjeta física, los routers se les pueden poner tarjetas de switch y por lo tanto el router se transformaría también en un switch. El router ya tiene tarjetas gigabits. Entonces, ¿qué pasa si el router lo conectamos a un switch fase Ethernet? ¿Qué pasa con la velocidad del router? Se nivela, ¿cierto? Y también al router le podríamos poner tarjetas que se llaman SHDSL. ¿Qué son las tarjetas SHDSL? Fibra óptica. Podemos ponerle módulos de fibra óptica. O sea, podemos hacer varias cosas con un router. Aparte de los puertos físicos que ya trae nivel de capa 1, que serían los puertos de consola o auxiliar. ¿Ya? O sea, podríamos modificar un router y agregar distintos tipos de puertos y velocidades. Ahora, vamos de lleno, jóvenes, a trabajar en lo que es medio físico. Cable de cobre. Tenemos en pantalla dos tipos de cable de cobre. Jóvenes, el de la parte superior se llama cable UTP. Y lo vamos a ver después. El cable UTP o cable sin apantallar se refiere que es un cable que solamente lo protege una funda plástica, nada más. Cable UTP o también llamado categoría 5. Ese cable se utiliza generalmente en interiores, es decir, en un laboratorio, en un punto de red cercano y nunca lo ocupo en el exterior. Para ello, si yo quiero poner un cable outdoor en un entretecho o fuera de la ubicación geográfica de la oficina de empresa, uso un cable que se llama STP. UTP, STP. La diferencia es que el STP es apantallado. ¿Qué se refiere que sea apantallado? Que lleva un recubrimiento metálico que lo protege. ¿Y para qué lo protege? Por ejemplo, para el sol, el frío, roedores. Es muy común que usted este cable, por ejemplo, este cable UTP lo ponen en el entretecho, en el cielo falso, ¿cierto? Tiene los cables de red, ¿cierto? Por la oficina, y lo más probable es que al año ese cable no funcione. Y empieza a medir usted y dice, chuta, tengo pérdida de bits, ¿qué estará pasando? Si el cable estaba bueno hace un año, y lo va a ver y el cable está mordido. Roedores, murciélagos, ¿cierto? Muerden los cables y los cortan. Entonces, este cable que está acá, el STP, esa protección metálica, evita que los roedores entierren los dientes y lo vayan a cortar. Y además está preparado para estar en intemperie. Es decir, puede estar a pleno sol durante un año completo, puede estar en la humedad y no le pasa nada. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Costo. El costo es más caro. Pero también se Ejemplo, podría con canaleta, ¿no? se puede canalizar, claro. Este cable está costando 120 pesos al metro. Este está costando 300 pesos al metro. O sea, en 1 o 2 metros no se nota la plata, pero cuando se ponen muchos rollos de cable, por ejemplo, la construcción del hospital nuevo de Curicó va a tener 10.000 puntos de red. Y esos 10.000 puntos de red, si lo traducimos a cable, son aproximadamente 3.000 kilómetros de cable. O sea, estamos hablando como casi la cobertura de varias regiones de Chile. 3.000 kilómetros de cable a 320 pesos el metro, estamos hablando de
Harta plata, ¿cierto? Entonces, proyectos grandes, muchos inversionistas, ojo, y aquí tengan cuidado ustedes cuando trabajen, muchos inversionistas, constructoras, invierten en este cable, en el más barato. ¿Cuál es el problema? Puede ser aleaciones con el... Va a tener que cambiarlo igual al tiempo. Un año le va a durar el cable y va a tener que hacer nuevamente la red. Por ejemplo, hay cables que tienen categoría 5, pero viene con aleación de aluminio. Claro, Hay aluminio. vienen protegidos para el ambiente, para los roedores, vienen para que sean flexibles en caso de que usted tenga que pasarlo por curvatura, por ejemplo, tenga que controlar humedad, y lo ideal es que este cable más protegido, más caro, lo use en los lugares de difícil acceso, ¿cierto? Porque usted no va a estar todos los días subiendo el entretecho a cambiar el cable, ¿cierto? La idea es que usted lo haga y lo ponga una sola vez, ¿ya? Imagínense tener que desarmar todo un tabique, todo un muro, porque el cable se cortó, el cable de 100 pesos. Finalmente va a salir más caro, ¿cierto? Porque volver a picar el muro, volver a poner el cable, ¿cierto? Contratar al maestro nuevamente y tirar todos los cables nuevamente, o sea, gastar una millonada de plata versus haberlo hecho bien una sola vez. Pero como les digo, las constructoras muchas veces en la instalación eléctrica o de red de datos, para abaratar costos, usan el cable más barato. Ellos venden cantidad por localidad. Claro, yo le digo, hay, por ejemplo, hoy día en los condominios jóvenes, ya han tenido que ver la oportunidad en la ciudad de muchos condominios, muchos edificios, ¿cierto? En la estación central en Santiago. ¿Quién ha ido a Santiago el último tiempo? Al terminal de bus han visto las torres que están hechas. Está lleno de edificios de 30 a 40 pisos y las constructoras hacen inmediatamente la red de datos. Entonces los departamentos ya están con los cables de red puestos, ¿cierto? ¿Qué significa usar cables de mala calidad? Imagínense, se empiezan a humedecer, hay que nuevamente romper 3, 4, 10 departamentos, 10 pisos para volver a cambiar los cables, ¿ya? Es un costo innecesario. Así que usted, prefiero yo que gasten más plata, ¿cierto? Fundamenten su idea y digan que usen cables de mejor calidad. Se hace una pura vez la Y se hace una sola vez el trabajo, exactamente, mucho mejor. Y por eso después vamos a comparar los cables, traje de los dos tipos, UTP y STP. ¿Ya? Fíjense, esto es lo que pasa con los cables mal hechos, los cables cortados, los cables de mala calidad. Una señal digital pura debería ser así, ¿cierto? Aquí hay unos y ceros que están hechos con 5 volts y menos 5 volts. ¿Qué pasa cuando hay interferencias? ¿Qué pasa cuando los cables quedan mal extendidos? ¿Qué pasa cuando los cables se cortan? Esto es lo que finalmente llega, una señal finalmente a un PC, a una tarjeta de red. ¿Qué interpretamos con eso? Nada. ¿Ya? ¿Eso está correcto, no? No, pues, imposible. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Usando cables de buena calidad, usando las normas adecuadas, deberíamos transmitir de esta forma, y no así. Esto es un trabajo mal hecho. Y doble trabajo, ¿cierto? A la vez, doble gasto. Ahora, aquí tenemos la muestra de los cables. ¿Se acuerdan? El cable que era sencillo se llama cable UTP y el cable que es protegido se llama STP, apantallado. Esa pantalla es metálica, ¿cierto? Y no solamente protege del clima, de los roedores, también protege de las interferencias electromagnéticas, ¿ya? Otro error que cometen muchas constructoras jóvenes, que ustedes tienen como técnico en red, fijarse, los cables de datos los ponen junto con los cables eléctricos. Por ahorrar canaletas, ponen todo junto, ¿ya? Todo junto. ¿Qué pasa con eso? Interferencia. Muy bien. Hay interferencia y es un gran problema también en la red. Otro cable de cobre que también quizás nosotros no lo consideramos tanto es el coaxial. ¿Conocen el coaxial, cierto? Que se usaba comúnmente para la TV cable. El coaxial, a diferencia del cobre, logra 1 giga de velocidad. Tiene mayor velocidad ancho de banda que el cable de cobre convencional, 1 giga. La diferencia es que el cable coaxial es muy caro. 1 metro de cable coaxial está costando aproximadamente 600 pesos. Versus los 100 pesos, versus los 300 pesos. Además de ello, hay que tener una tarjeta de red especial, ¿cierto? Y la estándar hoy día son los conectores RJ45, como los que vamos a trabajar un ratito más, ¿ya? O sea, fíjense la diferencia. A este no lo protege nada, solamente un plástico. Pero en cambio acá, ¿qué lo protege? El cobre, recubrimiento de policarbonatos, malla metálica, más plástico. O sea, está protegido contra muchas interferencias. El cable coaxial es mejor que todo lo anterior, pero muy caro, ¿cierto? Y se ha descontinuado con el tiempo. Hay proveedores que todavía lo siguen usando, BTR
todavía usaba cable coaxial, si alguien tenía contratos con la empresa BTR. Y claro, también usaba coaxial en su red domiciliaria, pero ya lo han ido eliminando y están cambiándose a fibra, 100% fibra. ¿Ya? Y la otra desventaja, jóvenes, que tiene el cable coaxial es la distancia. Si el cable de cobre lo podemos extender a 100 metros, el coaxial máximo 50 metros. ¿Ya? Entonces tiene que ser para distancias pequeñas. De hecho, ¿por qué se usaban cable coaxial bastante a nivel hogar? Porque del poste, ¿cierto? El técnico conectaba un cable hasta el hogar y no había más de 50 metros. ¿Ya? Es por esa distancia. Ahora, el cable va trenzado internamente. Los cables de cobre, independientemente si son UTP, STP, categoría 5 o 6, son hilos de colores, ¿cierto? Que van trenzados de 2 pares cada uno. Por lo tanto, ¿cuántos hilos de cobre tenemos? 8. Tenemos 8 hilos. Y van juntos por colores. Café con café blanco, azul con azul blanco, verde con verde blanco y naranjo con naranjo blanco. Ahora, ¿por qué van trenzados? ¿Ya? No van trenzados para hacerle la tarea más difícil al técnico, ¿cierto? Van trenzados por un fenómeno físico, ¿ya? Si los cables fueran rectos, estirados adentro, lo primero que pasaría es que se enrollarían entre ellos. Y lo segundo, que de esa forma evitan que interfieran ondas electromagnéticas hacia el interior. Ese efecto de trenzado hace que reboten hacia afuera. Es decir, si tengo un cable eléctrico muy cerca, la señal la hace rebotar al exterior. De lo contrario tendríamos pérdida. Eso se llama inducción eléctrica. ¿Ya? Es un fenómeno que ocurre en las transmisiones. ¿Ya? Entonces son 8 pares, de los cuales se utilizan 4 en realidad. Nosotros no ocupamos los 8 hilos, podemos ocupar 4 para transmitir datos en una red. Ahora, ¿para qué sirven los otros 4 hilos restantes, cierto? Tendrán un fin. Por ejemplo, de estos 8 hilos, ¿cierto?, de cobre, 4 transmiten datos, 2 transmiten telefonía y otros 2 transmiten electricidad. Por lo tanto, yo le podría sacar provecho a los 8 hilos. Es decir, por el mismo cable puedo transmitir 3 cosas al mismo tiempo: telefonía, electricidad y a la vez datos. Ya. Ahí está el cable STP, el cable protegido, ¿cierto?, que lleva un blindaje metálico, y eso evita todos los fenómenos que hablamos hace un momento atrás, ¿cierto? Todas las mejoras, que evita que se corte, evita que los roedores lo muerdan, está revestido. Aparte de ello, tiene una protección antiincendio. Lo más probable es que un cable del más barato, ese cable que vimos al principio, si hay un incendio eléctrico, el cable se va a inflamar y va a producir fuego y se va a quemar completamente. En cambio, este otro cable tiene un efecto retardante, es decir, si hay una flama de fuego, no genera flama mayor, es decir, se apaga solo. Esa es la diferencia. ¿Ya? Tiene anticombustión. O sea, estamos viendo todas las ventajas que puede tener, ¿cierto? De hecho, hay mucho incendio eléctrico cuando los bomberos hacen los informes después y demuestran que a veces por la red de datos se han producido. Piensen que ustedes por los cables, ¿qué es lo que se transmite? Electricidad. ¿Y la electricidad que produce? Calor. Entonces, si hay mucha electricidad transmitiendo dentro de los cables, se inflaman y se queman. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir a una casa de los abuelitos, la red eléctrica antigua? ¿Cómo están los cables eléctricos? Uno los toma, el cable cubre solo y se descascaran. Esos cables ya pasaron su vida útil. De hecho, tampoco un cable de red va a durar para toda la vida. Están hechos para cierto tiempo. El cable más básico de red dura aproximadamente 3 años. Y hay que cambiarlo. El cable, cierto, protegido o STP está hecho para durar una década. 10 años, nada más que eso. Más de 10 años, con suerte, duran. El resto hay que hacer modificaciones. ¿Ya? En cambio, la instalación de los abuelitos tienen 50 años, 60 años y esa instalación ya murió. Y lo más probable es que se produzca un futuro incendio, ¿cierto? Porque se recalientan los cables y ya no tienen su protección. Para los que no conocían el coaxial, los coaxiales también tienen conectores especiales que se llaman los BNC o tipo N o tipo F. Eso se veían comúnmente para conectarlo atrás en la entrada del televisor, ¿cierto? ¿Sí? Este cable coaxial, mucho más producido, tiene un núcleo de cobre y tiene mucha aislación. Es de mejor calidad, ¿cierto? Transmite mucha mayor velocidad, no tiene interferencias eléctricas
pero la distancia en la cual se puede extender son solamente 50 metros. Y el costo, mucho más caro. O sea, 50 metros, 500 pesos al metro, ¿cierto? Es mucho más costoso que una red de cobre normal. ¿Cuánto dura la fibra óptica? Mira, la fibra óptica, si no tiene ningún problema de físico, de corte, porque la única forma que la cortes tú porque le haga un atentado, o porque la cortes, por ejemplo, con un terremoto, fácilmente la fibra óptica debería durar 500 años. O sea, 500 años versus 10 años, hay una diferencia. De hecho, la fibra óptica submarina, que recorre casi todo el Océano Pacífico y llega a nuestro país, llega por Valparaíso, está hecha para durar 1000 años. O sea, tiene que pasar una catástrofe muy grande en el planeta para que se corten los cables de fibra óptica. De hecho, la fibra óptica que vamos a ver nosotros es un pelo más pequeño que el cabello humano, pero está protegido por mucho acero que lo recubre, ¿cierto? Para evitar que se corte. O sea, tampoco no está así una fibra óptica desnuda que tú la tomas, se va a cortar al manipularla, tiene que ser protegida. Pero podría durar casi 1000 años fácilmente, sin tener problemas. Y no se desgasta, porque la luz no produce calor. ¿Ya? No tiene ningún tipo de desventaja. Ahora, recomendaciones jóvenes, para que cuando estemos trabajando, siempre separar los cables de datos de los de energía, no juntar cables, no enrollarlos, típico que uno ve y dice, voy a ver cómo hizo la instalación el compañero, mira hacia abajo y tiene un rollo de cable con Windows, ¿cierto? ¿Y dónde lo pone? Ya, por la alfombra. O enrollado tras el monitor, ¿verdad? Nadie lo ve. Pero ese que no lo ve, pero adentro está haciendo un efecto de dínamo, ¿cierto? Y está generando calor ese cable. ¿Ya? Los cables tienen que estar bien hechos, los conectores, debidamente o correctamente conectados, con estos sueltos no sirve, tiene que presionarse, ¿ya? Deben inspeccionarse, deben rotularse, es decir, debo poner etiquetas para saber para dónde va cada cable, ¿cierto? Hacer un cable de red y que vaya de un punto a otro no es complejo, pero ¿qué pasa cuando tiene 15.000 cables? ¿Cómo identifica dónde va cada cable? Por lo tanto, tiene que etiquetarlos y tiene que diseñar una topología usted para saber a dónde va, a qué puerto, a qué switch, hacia dónde se conecta, etc. Y además, protegerlos con algún tipo de UPS o zapatilla eléctrica para evitar, ¿cierto?, la sobrecarga, ¿ya? Porque por los cables se transmite electricidad. ¿Se podría quemar un equipo, ¿cierto? Un switch, por ejemplo, si le llega un alza de voltaje por el cable red? Se podría. Porque el puerto está preparado para recibir 5 volts. Y si le llega por el cable red, por ejemplo, 100 volts, ¿qué pasa con el switch? ¿O el router? ¿O el computador? ¿Qué pasaría? Si le llegan 100 volts por el cable red. Adiós, ¿cierto? Vuela alto, pues, ¿ya? Quema la placa integrada. Se quema la placa mal. Así que pues, podría fallar. Jóvenes, para terminar ya esta parte, nos vamos al recreo. Hay categorías de cable, las categorías también dependen de la calidad del cable, ¿cierto? Hay categoría 3, categoría 5 y una categoría que recomendamos nosotros usar, ¿cuál es? La categoría 6, ¿cierto? ¿Qué diferencias tienen? Muchas diferencias físicas, mejor calidad del cable, mejores materiales, tienen efectos, por ejemplo, antiincendio, antihumedad, no generan hongo el cable, ¿ya? Y además de ello, las velocidades que podrían lograr serían mucho mayores. La velocidad máxima, por ejemplo, serían 100 megas con los cables categoría 5 y el 6 podría lograr incluso hoy día hasta 1 giga. En las mejores condiciones, si el cable está bien hecho y los tramos son cortos, en una red podría lograr 1 giga de velocidad. Ahí le podría sacar provecho a Minecraft, ¿no? Él le podría sacar provecho al LOL. Nosotros vamos a utilizar para los talleres entre estas dos categorías, 5 o 6, ¿cierto? La versión económica y la versión Pro, ¿cierto? Ahí para jugar un poco con ella. Ahora, ¿qué vamos a utilizar nosotros para conectar los cables y hacerlo? Los conectores llamados RJ45. El conector RJ45, que es el módulo donde vamos a conectar el cable según la norma de colores, ¿cierto? Según norma de colores. ¿Ya? Y esa es la norma que vamos a trabajar a la vuelta del recreo. Ahí tenemos el conector, jóvenes, visto de esta forma. Vamos a trabajar con los conectores de red. Aquí tengo un conector RJ45 y la vista que tenemos ahí siempre es con la patita hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si yo miro esa norma de colores, me dice, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero hacer un cable de categoría A o quiero hacer un cable de categoría B?
La norma de colores es en qué posición va a ir cada uno de los colores. Ahora, ¿cuándo uso un cable y otro? ¿O cómo diferencio un cable categoría A y un B? Un cable de categoría A significa que en un extremo hago esta norma y en el otro extremo hago la misma norma. Es decir, las dos puntas van a tener el mismo orden de colores. ¿Ya? Es decir, van a comenzar con blanco-verde, verde, ¿cierto? Naranjo-blanco, azul-azul-blanco y terminan con café o marrón. Entonces, yo sin tener ningún tipo de tester, nada, miro los colores o miro las puntas de un cable y digo, si comienza con una forma y el otra punta igual, ¿qué cable es? Norma A, o también conocido como cable derecho. Cable derecho o norma A se refiere que son iguales las más puntas. ¿Para qué sirve un cable norma A? El cable norma A son para conectar cualquier equipo de red de distintas categorías, es decir, un PC a un switch, un servidor a un switch a un router, etc. La otra categoría se llama categoría B. ¿Y cómo se hace la categoría B? Una punta es de norma A y la otra B, inversa. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo diferencio? Sin tener ningún tester. Si miro que un conector es de una forma y el otro es distinto, estamos hablando de un cable también de tipo cruzado. Cruzado se refiere que en una punta es A y la otra es B. Derecho es que en ambas puntas son A. ¿Para qué se ocupa un cable cruzado? Se ocupa para conectar dos equipos de iguales características. Es decir, si yo quiero hacer un cable para conectar este PC a ese PC y no pasar por un switch, tengo que hacer un cable cruzado. Pero si quiero hacer un cable para conectar este PC a un switch, cable derecho. Esa es la lógica. ¿Ya? Entonces tenemos cable cruzado, cable derecho. Lo que menciona acá, dice cable de consola, es el cable que usamos las clases anteriores. ¿Para qué? Para configurar el cable celeste, que es de Cisco y es para conectarse por el puerto de administración. ¿Ya? En esto vamos a trabajar la siguiente parte, vamos a ver un poquito de fibra, vamos a conocer las categorías y vamos a empezar a hacer cables de red. ¿Ya? ¿Te parece? Vamos a ver el video joven.